Vamos a hablar sobre la hepatitis C. La hepatitis C, también llamada hepatitis no A no B, es una enfermedad infecciosa en la cual se desarrolla una infección persistente causada por un virus que produce la inflamación lenta y progresiva del hígado. Entonces, esta enfermedad se transmite por contacto con sangre contaminada y la transmisión más importante es la transmisión parenteral, fundamentalmente por el uso compartido de utensilios empleados en el consumo de drogas y por la transfusión de productos sanguíneos, siendo esta ya infrecuente desde 1992. Además, la transmisión sexual es muy poco frecuente y hoy en día, y a causa del incremento de los piercings, tatuajes y acupuntura, pues se ha desarrollado una nueva vía de transmisión que consiste en la realización inadecuada de estos procesos. Vale. En los que padecen esta enfermedad, en el 80% es asintomática y en el otro 20% restante pues existen síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, ictericia, etc. En ausencia de tratamiento, el 30% de las personas eliminan el virus directamente y el 70% de los restantes, entre ellos el 15 o 20 desarrollarán a los 20 años una cirrosis hepática y el otro 5% pues, un cáncer hepático. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se recoge muy bien esta idea. Entonces, si tenemos 100 personas que se infectan del virus al mismo tiempo, de esas 100, el 15 o 20 eliminará el virus y el 80-85% padecerán la infección. Entonces, de ese 80-85, el 20 será asintomático y el 60-65 sufrirán los síntomas de los que he hablado antes. Pasados 20 años, 20-25 personas desarrollarán una cirrosis hepática y unas 5 o 10 personas desarrollarán un cáncer a los 30 años. La hepatitis C ocupa en la clasificación internacional de enfermedades el puesto B17.1. Entonces, bueno, en el cuadro clínico pues podemos ver los síntomas que hemos dicho antes: fiebre, malestar, dolor abdominal, ictericia, náuseas, etc. Bueno, la hepatitis C se clasifica en 3 grados: aguda, crónica y perinatal. Y bueno, en la diapositiva podemos ver pues, las evidencias características de cada grado. Y en esta imagen que veremos a continuación, pues vemos los síntomas que acompañan a cada grado. Entonces, bueno, podemos ver como la infección aguda sería más bien asintomática, siendo su síntoma más grave pues síntomas inespecíficos como anorexia, malestar, etc. La infección crónica menor de 6 meses tendría como síntoma principal el cansancio y una subida de aminotransferasas, y la infección crónica avanzada pues una descomposición cirrótica que se vería como hipertensión portal, ascitis, encefalopatía, etc. Para terminar, en el diagnóstico se realizan 2 pruebas. Entonces, si se sospecha que se tiene una hepatitis C aguda, los métodos serían realizar ensayos serológicos y virológicos, porque el ARN del virus aparece antes que los anticuerpos. Y si se sospecha que se tiene infección crónica, se solicitan ensayos de anticuerpos y ensayos virológicos. Entonces, según cuáles sean los resultados de estos test, podríamos tener, si son negativos los dos, ausencia de virus. Si es positivo el ensayo virológico, tendríamos una infección aguda. Y si es positivo el ensayo serológico, tenemos la desaparición del virus. Por último, si los dos son positivos, infección por virus, ya sea aguda o crónica. La historia antigua de la hepatitis C es desconocida y no ha habido caracterización del virus y de los síntomas típicos en la antigüedad. Esto es debido a que no se conocían los síntomas asociados a esta infección y no hay muestras de tejido ni de sangre antiguas que puedan demostrar la presencia de este virus en la antigüedad. Sin embargo, muchos expertos especulan que los 6 actuales tipos de genotipos o las deformidades del virus de la hepatitis C tienen un antepasado confirmado hace 400 años. Los científicos descubrieron análisis de sangre para detectar el virus de la hepatitis B en 1963 y el de la hepatitis A en 1973. Sin embargo, muchas muestras de sangre que parecían infectar a los individuos eran negativas para la hepatitis A y para la hepatitis B. Entonces, ahora se cree que aproximadamente el 90-95% de los casos previamente clasificados como hepatitis A no B, o sea, no A no B, eran realmente hepatitis C. La mayoría de las personas infectadas se infectaron en entre 1970 y 1990. Y
Sin embargo, este virus no fue descubierto hasta 1989 por Michael Hampton, lo cual facilitó la propagación de esta enfermedad en las fechas anteriores a esta. Y las principales vías de contagio eran por transfusiones de sangre, por factores de coagulación o hemoderivados, por la inadecuada esterilización del material sanitario y por la falta de esterilización del material empleado en la realización de tatuajes y piercings y por el consumo de drogas inyectables mediante el uso compartido de agujas. En 1990 se empezó a comprobar los donantes de sangre para la hepatitis C y siendo en 1992 cuando se desarrolló un test para revisar la sangre antes de realizar una transfusión. Esto lo que hizo fue reducir el riesgo de contraer la enfermedad mediante una transfusión de sangre aproximadamente el 0,01%. Y dado que es asintomática, no hay muchas evidencias históricas que muestren su evolución. En cuanto al tratamiento, a diferencia de la hepatitis B, para la hepatitis C no existe ninguna vacuna. Y la base del tratamiento del VHC es actualmente interferón pegilado alfa más ribavirina. Interferón pegilado ribavirina fue el tratamiento convencional hasta 2011 y en mayo de 2011 se lanzaron en Estados Unidos 2 antivirales de acción directa en combinación con interferón pegilado ribavirina para tratar el genotipo 1. Interferón pegilado ribavirina sigue siendo la base de los tratamientos actuales para todos los genotipos. Y siendo en 2015 cuando se ha descubierto un nuevo fármaco que cura en un porcentaje muy alto la enfermedad, denominado Sovaldi. Y estos serían algunos de los fármacos. En cuanto a la epidemiología en el País Vasco, tenemos que decir que no hay acceso a muchos datos epidemiológicos. Se estima que aproximadamente el 1% de la población de Euskadi está infectada y se ha puesto en marcha a comienzos de 2015 un sistema de vigilancia epidemiológico. Para hablar de los datos epidemiológicos en el País Vasco nos hemos basado en 2 artículos que hemos encontrado en los periódicos El País y El Correo. Con esto tenemos que decir que con la hepatitis C tenemos ante nosotros un suceso que ocurre de forma muy ocasional en la historia de la medicina, y es que tenemos ante nosotros la posibilidad de hacer desaparecer una enfermedad. Un análisis de los primeros 157 pacientes que se han curado y que se han mantenido sin rastro alguno del virus en la sangre 12 semanas después de terminar el tratamiento nos ha revelado que el porcentaje de curación en el País Vasco es aproximadamente del 88%. La cifra se encuentra 8 puntos por debajo de la media nacional, que es del 96%. Esta cifra ha sido estimada hace pocos días por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas en base a un estudio realizado con un grupo de 483 pacientes de 27 hospitales distintos. Las nuevas terapias curan en un porcentaje bastante mayor que las anteriores y en función de estos resultados el Servicio Vasco de Salud prevé tratar a lo largo de 2016 a los 2.376 pacientes que, según el censo hospitalario, tienen derecho a tratamiento. Pero realmente, ¿quiénes están infectados y quién decide quién tiene derecho a tratamiento y quién no? Esto es un interesante punto que trataremos más tarde en la discusión. La estrategia nacional prevé que sean tratados todos los pacientes que presentan desde las formas leves hasta las más graves de la enfermedad, que la más grave sería a partir de F4, previa cirrosis o cáncer. Los pacientes que están siendo tratados se encuentran en la situación más complicada, es decir, pendientes de un trasplante o ya trasplantados. Y Osakidetza se plantea, una vez cubierto el compromiso inicial, extender este programa de tratamiento a todos los afectados, lo que incluiría a los que se hallan en la fase F1 y a los que se hallan en la fase F0, que sería la inicial. Los resultados obtenidos han sorprendido a los propios gestores de salud de la salud vasca, los cuales se esperaban una incidencia mucho menor de la que han tenido estos fármacos. Y Darpón se comprometió a tratar a un total de 123 pacientes en 2015 y a dar a quien lo necesitara una respuesta terapéutica con la nueva penicilina, que es el Sovaldi, en 2015. Y la inversión necesaria para cubrir el servicio rondará a finales de año aproximadamente los 25 millones de euros. Por lo tanto, es un tratamiento bastante caro. En base a todos estos datos podemos hacer un balance en el que 1.402 pacientes ha tratado Osakidetza con los últimos fármacos desde abril de 2014 y se plantea tratar un total de 2.376. Luego, los primeros resultados apuntan que aproximadamente el 88% de los pacientes se están curando en el País Vasco, muy por encima de lo que esperaba Osakidetza.
Luego, 55 años es la edad media de los infectados, siendo el 74% hombres y el 14% están coinfectados con el VIH. Y 2017 sería la fecha que estima el gobierno vasco para erradicar el virus. Luego, si nos comparamos con el resto del país, aquí entraremos ahora a continuación a hablar sobre España y podemos ver que en España hay una prevalencia entre el 1,6 y el 2,6%, con una incidencia del 2,3 infectados cada 100.000 habitantes al año, con unos ingresos de 30.000 infectados al año y una mortalidad del 10,3%. Bien, ahora os vamos a hablar del virus de la hepatitis C en España. Antes de nada, cabe destacar que el registro de esta enfermedad es voluntaria. Con eso queremos decir que no todas las cifras son 100% exactas, sino que se aproximan a la realidad. Bien, la Asociación Española del Estudio del Hígado nos muestra que son 900.000 personas las que están infectadas por el virus de la hepatitis C en España. Bien, la prevalencia de esta forma sabemos que es de un 1,6 a un 2,6% de la población. Si analizamos la incidencia, podemos ver que en 1997 fueron 6,8 los casos por cada 100.000 habitantes y ya en 2003 fueron 3,2 por cada 100.000 habitantes. Esto nos muestra cómo a lo largo de estos años pues, ha ido disminuyendo la incidencia. Bien, y la mortalidad, que es un dato muy importante, podemos ver que al día van a morir entre 10 y 12 personas en España por esta enfermedad, lo cual es muy importante. Ahora vamos a ver cómo varía la prevalencia en distintos grupos de edades. Tenemos un grupo de edad que es de los niños a los adolescentes, después de 30 a 45 años, de 45 a 65 y después los mayores de 65. El grupo de la población que es mayor de 65 años, vemos que la prevalencia es de un 3,1 a 5,5%. Esto se debe a que hasta 1992 no había ningún control en las transfusiones sanguíneas del virus de la hepatitis C. A partir de este momento sí que se hacían, de 1992 se hacían controles y esto hace que la prevalencia disminuya. El grupo de 45 a 65 años. Aparte de esto hay que tener en cuenta que cuando estos eran jóvenes había un movimiento en la dictadura franquista en el cual pues era como el consumo de drogas había disminuido porque era como un movimiento antidrogas y disminuye. Todo esto hace que la prevalencia disminuya. Sin embargo, en el grupo de personas de 30 a 45, cuando estos eran jóvenes, había un movimiento que lo que hacía es como que promovía un consumo de drogas, había un aumento de consumo de drogas y esto hace que la prevalencia sea mayor. Y ya después, actualmente, los niños y adolescentes de hoy en día tienen una prevalencia de 0 a 0,07. Esto es porque hoy en día hay un gran conocimiento sobre las vías de transfusión de la hepatitis C y otros problemas, entonces este conocimiento hace que la prevalencia sea mucho menor. Ahora vamos a ver las distintas diferencias por zonas geográficas y grupos socioeconómicos. Vemos que en zonas industrializadas como pueden ser Madrid o Barcelona, la prevalencia es de 2,5 a 2,6%. Sin embargo, en zonas rurales como pueden ser La Rioja, pueden ser Asturias, pues es la prevalencia de un 1,6%. Por otro lado, si analizamos la inmigración, hoy en día en España los asiáticos tienen un 15,3% de prevalencia de la hepatitis C y los subsaharianos de 8,6 a 17%. Esto nos hace pensar que puede que la inmigración haga que la prevalencia sea mayor en España. Sin embargo, estudios realizados muestran que no hay una evidencia estadísticamente significativa para decir que la inmigración hace que la prevalencia en España sea mayor. Y esto se ha realizado mediante un estudio por el laboratorio farmacéutico de Avien. Bueno, ahora vamos a comparar la situación de España con Europa. Entonces, para empezar, si nos fijamos en la prevalencia, vamos a ver que en Europa esta varía desde un 0,1 hasta un 5%. Y aproximadamente se estima que 9 millones de personas están infectadas por el virus de la hepatitis C en Europa, siendo el sur y el este de Europa las zonas más frecuentes. Entonces, vamos a fijarnos en la tasa de incidencia. Recordamos que en 2003 en España era de 3,2 casos por 100.000 habitantes. Vale. Si nos fijamos en Irlanda, vamos a tener una incidencia de 36,7 casos por 100.000 habitantes y 0,05 casos por 100.000 habitantes en Grecia. Entonces, vamos a compararlo. Bueno, pues vemos que 4 años después, porque esta incidencia corresponde al año 2007, Irlanda tiene una tasa de incidencia 15 veces mayor que la de España. Sin embargo, la de Grecia es menor que la de España, pero aún así se acerca más a la tasa de incidencia que tenemos nosotros en España. Vale. La mortalidad en Europa es de 86.000 muertes en 2002. Entonces,
En Francia y en Alemania tenemos dos epidemias